Más fotos tenemos para mostrarte, para guiar la charla de esta manera más televisiva, ¿viste? ¿Qué foto sigue ahí? A ver si armas Acá algún está, lío mirá. adicional. Oh, Acá está, mirá. Esta también Mirá. fue polémica, Javi, ¿eh? Vacuna. Tu pensamiento real sobre la vacuna. Yo lo expuse con total claridad en el debate. A ver, acá el problema es que te hacen una operación, si vos haces una observación, entonces como yo hice una crítica técnica, me dijeron antivacunas. Es falso, yo no soy antivacunas. De hecho, yo en el propio debate dije, como mis padres eran grupo de riesgo, yo mismo les hinché, como les insistí de manera intensa que se den las vacunas. ¿Por qué? Porque si ellos, digamos, se equivocaban, no contaban el cuento. Primer punto. Segundo punto, yo lo que hice fue una defensa encendida de la libertad de elegir. De que vos hagas tu propia evaluación de renta-riesgo, por decirlo de alguna manera, y ahí decidías si te la das o no. Y en ese caso, yo, cuando la libertad de elegir puede poner en riesgo la salud, ¿qué hace el Estado? Bueno, la pregunta es si tiene que haber o no tiene que haber Estado. O sea, y entonces juega porque ¿cómo se arregla este problema? No, la pregunta es si es lícito contagiar. No, bueno, a ver, cuando vos manejás un auto y pisás a alguien, tampoco es lícito. Y hay entonces, pena. El Estado te pena. Bien. ¿Y cómo se resuelve? Con una ley. Bien, no, pero ¿y vos qué haces cuando salís a la calle con el auto? ¿Qué haces? Contratás seguro. Por ejemplo, por lo menos llevás seguro contra tercero, porque si llega a pasar algo así, para que esté cubierto el siniestro. Es así como se resuelve una sociedad libre. Lo resuelve vía un sistema de seguros. Ahora, fíjate la perversión del sistema de seguro en Argentina, porque el Estado te dice, el Estado te cuida, ¿no? Ahora sucede que vos pagás la salud pública, ¿sí? Porque la pagás con tus impuestos, aunque no quieras, porque lo pagás a punta de pistola. Los impuestos, recordad, siempre se pagan a punta de pistola. No solo eso, sino que además vos pagás tu prepaga, si podés. Recordemos que el señor Delía se hizo atender en el Otamendi cuando se enfermó, o la señora Cristina Fernández de Kirchner, todos grandes defensores del Estado se atienden en sanatorio privado. Pero no solo eso, además el Estado se te metió en regularte ese seguro que vos estabas pagando. O sea, con lo cual además te lo cobró por tercera vez, deteriorando tu calidad de servicio. Entonces, el problema no es cómo, digamos, o sea, resolvés ese punto, algo puntual. Es un problema general que es el Estado. El Estado es tu enemigo, el Estado no es la solución. El Estado es el problema. Nos dijeron que nos iban a cuidar, ¿sí? Y si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre, hubiéramos tenido 30.000 muertos por COVID. Tenemos más de 120.000. Es decir, el Estado te cuida, asesinó a 90.000 argentinos. Última foto, polémico, pero última foto. La palabra la tenés vos. Bueno, Martín Guzmán y la señora del fondo, Caterina Georgieva, ¿no? Cristalina Georgieva. Bueno, Cristalina está evitando que el problema sea más grande de lo que es. ¿Para ella? Claro, obviamente. Y es muy interesante lo que hace el fondo. El fondo, ¿qué hace? Le permite rolear la deuda. Es decir, que si Argentina se estrella no es por culpa del fondo, no es por culpa de las recetas del fondo. Es decir, el comunicado está escrito por el gobierno argentino. Ahí no hay que dejarse engañar por los políticos, que son basuras mentirosas. El fondo te dice, tenés que tener esta meta fiscal, esta meta monetaria y esta meta en términos de reservas internacionales netas. Después vos las cumplís como se te da la gana y el acuerdo queda escrito como vos querés. O sea, no hay que dejar que los políticos te mientan. Y en el caso de Martín Guzmán, desde mi punto de vista, es un pelele, es alguien que no es apto para el cargo que tiene, no está en condiciones, o sea, para el cargo que y lo demuestra cada día. Te quiero hacer una ¿no? pregunta. Si vos fueses presidente, ¿quién sería tu ministro de Economía? No lo voy a decir ahora, pero sí estuve, el sábado, de hecho, estuvimos 11 horas reunidos con mi equipo económico. ¿Cuánta gente es tu equipo económico? En este momento, digamos, hay 8 cabezas. Danos nombres de quienes te acompañan. ¿Pero hay gente que conocemos o son esos jóvenes que vos descubrís por ser docente? Hay algunos que son muy heavy metal. Bueno, vamos a ver, ese misterio en algún momento lo vas a revelar. Y hay un tribunal de notables, por decirlo de alguna manera, que nos aportan su sabiduría y experiencia para que no nos desviemos del camino. Darín, nos tiene algo para vos. Dame un segundito, Javi. Edi. Porque recién reflexionábamos con Darí si el Fondo Monetario es tóxico y hay que eliminarlo, o si en rigor otros países, con todo lo que uno puede cuestionar
de lo que es el Fondo Monetario que asiste a un país pobre y después le quiere cobrar intereses que no puede pagar, si en definitiva todos quedan a merced de no crecer, si ir al Fondo Monetario te castiga de por vida, o si en realidad eso es lo que le pasa a Argentina. ¿Qué es lo que trajiste? Entonces lo que hicimos fue decir, bueno, a ver, Argentina está por firmar un programa de facilidades extendidas. Es el tipo de programa que está firmando, a diferencia del stand-by que se había firmado durante el gobierno de Macri. Entonces dijimos, bueno, a ver, ¿cómo les fue a los países que firmaron en los últimos años programas de este tipo? Bueno, hay un estudio que hizo la consultora Consultatio Financial Services, que no es actual, es un estudio del año pasado, pero es interesante porque lo que toma es antes de la pandemia, porque no se puede considerar el crecimiento de ningún país después de la pandemia. Estos son los países, aproximadamente unos 10 países que firmaron este tipo de acuerdos entre 2015 y 2019. No, entonces estamos hablando de Angola, fíjate el nivel de los países, ¿no? Angola, Pakistán, Etiopía, Georgia, Costa de Marfil, Jordania, Mongolia, Túnez, obviamente países todos subdesarrollados, claro, ¿no? Ahora, ¿cómo les fue a estos países desde el momento en el que firmaron el programa con el FMI y empezaron a desarrollar las políticas acordadas con ese programa en comparación a cómo les había ido antes de firmar ese programa? Vos sabés que no son tan malos los números. Porque, por ejemplo, el promedio de todos estos países, a algunos les fue mejor, a otros les fue peor, pero el promedio es desde el momento de la firma del acuerdo, acá lo tenemos. A ver. Fíjate, crecimiento anual 1,4% del PBI. Sumás a todos esos países y mirás cómo les fue más o menos y en promedio todos crecieron. En promedio, 1,4% anual desde el momento de la firma, en comparación con los 3 años antes. Inflación, 2,6% a la baja, ¿no? A partir de la firma del acuerdo con el fondo. Y el déficit fiscal, 1,1% anual a la baja. O sea, números bastante buenos. Números envidiables, ¿no? ¿Cómo ve Javier Milei estos números y esta situación de los países endeudados con el fondo? Esto es muy interesante porque tiene que ver con las características de los programas de estabilización. Y la experiencia de Argentina es riquísima. Todos los programas de estabilización en Argentina que fueron de shock, que vendría a ser como línea más dura que el fondo todavía, sacando el del 59, fueron todos expansivos. Y todos los programas gradualistas terminaron en brutales crisis. Y eso tiene una explicación, hay una explicación teórica. Cuando vos haces un ajuste, eso implica que vos estás aumentando el ahorro. Si ese aumento del ahorro se traduce en más inversión, vos crecés. Si ese aumento del ahorro no tiene contrapartida de inversión, va a ser recesivo. Cuando un gobierno carece de reputación y por ende no es creíble, termina siendo contractivo. Entonces, ¿no tiene chance ese acuerdo, según vos? No tiene chance de que salga bien nada porque está mal diseñado, porque tiene errores técnicos y porque además este gobierno tiene cero credibilidad. A ver, tiene pásamelo. menos credibilidad que Pinocho con la nariz ascendiendo. Yo, Eddie, Sí. porque la verdad, digo, también quiero quiero respetar a quien se tomó el trabajo de escribirlo. Pero si la verdad está tan mal hecho y pasó así inadvertido, pero un funcionario de Guzmán renunció hoy, después de que se conociera este acuerdo. O sea que tampoco está tan fácil el tema en el frente interno. Yo te lo doy, Javi. ¿Qué hay que hacer con este acuerdo? ¿Puedo pedir algo a tu producción? No sé si que... Juan ¿Me Pablo. podrían traer un tacho de basura, por favor? Yo te lo acerco, espera. Ah, pará, ahí acá. Acá. Ahí tenés. Listo. Mirá, aparte me hago el Michael Jordan. Te quedó una afuera, fíjate cuál es, ¿eh? A la portada. O sea que ni abstenerse directamente, ni detenerse en leerlo, tirarlo a la basura. No, yo ya lo leí. No, por supuesto, pero digo, no amerita un análisis en rigor histórico de Argentina. No. No, y la verdad es que, ¿sabes qué? A ver, estamos al borde del abismo. Hay que hacer el ajuste, porque hay que pagar la deuda, hay que honrar las deudas. Pero ese ajuste, ¿sabes qué? Lo tiene que pagar la política, no el sector privado. Y si la política, ¿sí? Porque te dicen, no, bueno, pero si vos no haces esto, te vas a empobrecer. ¿Y qué te está proponiendo la política? Que te empobrezcas más todavía, porque te pide un ajuste mayor que el que se requiere para el equilibrio, supuestamente, para enriquecerse más ellos. Entonces, decir, bueno, vení, compartamos el costo.